Hola, buenas tardes. Soy Magalí Arriola. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias al Museo Amparo por ofrecer este programa. Eh, este es el programa público que concebimos para acompañar la exposición o introducir la exposición del Círculo que faltaba, que esperamos abra pronto en el Museo Amparo. Y hoy nos acompaña Carla Saccagnini. Ella es artista, escritora y profesora y nos va a presentar su plática, su charla, el presente mañana. La charla está vinculada a la comisión que hizo CADIST, quien también se encuentra al origen de este proyecto, a Carla, y fue resultado de uno de los primeros seminarios que se organizaron en relación al proyecto El Círculo que Faltaba. Este seminario se organizó en la ex hacienda de Tecó, gracias al apoyo de TAE y al apoyo del PAC. Y, y bueno, fue realmente como el banderazo y el punto de arranque de tanto del seminario como del proyecto como tal. Y en ese sentido, la charla, que es también un poco un performance de Carla que presenciarán hoy, de alguna manera contiene como que todos los puntos del proyecto como tal, ¿no? Del círculo que faltaba. También mencionar que a raíz de esta charla, Carla concibió una pieza que se presentó en el Museo Experimental El Eco, en la Ciudad de México, también con una colaboración con CADIST. Y pues nada, sin más, le dejo la palabra a Carla para que arranquemos con el programa. Gracias, Magalí. Gracias al Amparo, a Cádiz, bueno, al ECO también, y por todo el trabajo que hicimos juntos y por este espacio. Me gustaría narrarles algunos relatos, relatos conectados por algunos detalles, personajes, escenarios, cuentos que construyen la historia de un país, una historia que podía ser contada, pero que también incluyen palabras o pasajes que no encontraron lugar en la construcción del mito de esa nueva república. Pasajes que fueron borrados u olvidados y cuya presencia de alguna manera se sigue manifestando. Estos relatos tejen una relación entre el Brasil moderno, la fundación de la nación, o sea, la independencia, y el periodo conocido como el ciclo del oro, porque los siglos del Brasil colonial se dividen en diferentes ciclos de explotación, de la madera, del azúcar, del oro, del café, del caucho. Lo que intento investigar es un cierto deseo por el futuro que define el país y cómo ese deseo implica un apego al pasado. En paralelo, también me pregunto sobre las maneras en que esos momentos históricos son registrados y recuperados, poniendo en juego la idea de mito, de relato, de leyenda y de documento. Por alguna razón que aún no logro entender, el ciclo del oro se tornó una especie de era dorada en Brasil. Todo lo que pasó en ese momento y en ese lugar es considerado fundacional para el país. El primer héroe nacional, el primer artista nacional, el nacimiento del arte y de la literatura brasilera, el primer teatro de ópera. Todo eso cobró vida en Minas Gerais durante el siglo XVIII. Este sobrepresto, Vila Rica se llamaba, fotografiada por Marc Ferrés en 1881, y este sobrepreto hace un par de años. Las ciudades de esa provincia de Minas Gerais, abandonadas tras la escasez del oro y la llegada del nuevo ciclo de explotación del café, permanecieron casi inmutables y son ahora conocidas como ciudades históricas, como si ser histórico significara no ser transformado por el tiempo. En fin, me gustaría empezar con el relato del primer intento de ganar la libertad, iba a decir, pero en realidad la palabra correcta sería independencia. Y no más que eso. El primer cuento que les quiero contar es el de un grupo conocido como los inconfidentes o traidores, en este caso traidores al rey o más precisamente a la reina. Un grupo que se formó y se desmanteló en la región montañosa de Minas Gerais, que se ve en la imagen, al final del siglo XVIII. Esa inconfidencia o traición es considerada como el deseo inaugural de creación de una nueva nación. No es verdad, como veremos, pero aún así es bastante revelador que ese deseo inaugural de la nación sea una traición.
En 1785, doña María I de Portugal y Algarves, en ese entonces llamada La Piadosa y más tarde conocida como María la Loca, firmó una ley que prohibía las fábricas, manufacturas y telares en Brasil, ya que, de acuerdo a su majestad, dice, la verdadera y sólida riqueza consiste en los frutos y producción de la tierra, los cuales solo se consiguen por medio de colonos y cultivadores, y no de artistas. Así dijo. La reina, detallista, hace una única excepción. A excepción, dice, solamente de aquellos telares y manufacturas en los que se tejen o manufacturan telas gruesas de algodón que sirven para el uso y vestuario de los negros, para enfardar y empacar tejidos y para otros ministerios semejantes. Que todas las demás sean extinguidas y abolidas en cualquier parte donde se encuentren en mis dominios del Brasil. No es de extrañar que doña María I quisiera que los colonos se siguieran dedicando a extraer los frutos y producción de la tierra. Una quinta parte de todo el oro encontrado iba a parar a sus cofres. La ley estipulaba también un mínimo absoluto de 100 arrobas o 1.500 kilos de oro que debían llegar anualmente a la corona desde Minas Gerais. En 1789 se debían más de 1 millón de kilos de oro en impuestos atrasados y el gobernador decretó una derrama, una cobranza de impuestos por medio de la fuerza, la prisión y la confiscación de bienes. En ese contexto, la élite minera empezó a planear su independencia. Entre los nombres conocidos de los inconfidentes había un canónigo y 4 curas, uno de ellos sabido comerciante de esclavos y diamantes, 3 poetas, uno también abogado, los otros 2 siendo funcionarios del gobierno, un par de médicos, al menos un minero, 4 capitanes, 3 coroneles, 2 tenientes coroneles, un teniente, un sargento mayor y un alférez, también dentista. Si la sublevación fue desencadenada por las imposiciones de la corona portuguesa, también se vio inflamada por las noticias de la reciente independencia estadounidense, declarada en 1776, y por las ideas que florecían en Europa, en donde estaba a punto de estallar la Revolución Francesa. La aristocracia de Minas se sentía parte de ese movimiento. En 1786, José Joaquín de Maia, estudiante de medicina en Montpellier, escribe una carta al enviado estadounidense en Francia, Thomas Jefferson, que empieza así: soy nativo de Brasil. Usted no ha de ignorar la aterradora esclavitud bajo la cual gime mi país. Y no piensen que se refería a la esclavitud que podemos pensar, sino que él se refiere solamente a la relación entre metrópoli y colonia. Y sigue, esto se torna continuamente más insoportable desde el momento de su gloriosa independencia, ya que los crueles portugueses no omiten nada que pueda tornar nuestra condición más miserable por temor de que podamos seguir su ejemplo. Thomas Jefferson entonces escribe a John Jay, uno de los padres fundadores de los Estados Unidos. Le dice, necesitan artillería, municiones, barcos, soldados y oficiales. Un poco de todo, digamos. Y por todo ello han decidido dirigirse a los Estados Unidos siempre con el entendimiento de que pagarán por las provisiones y servicios. Yo nunca lo había escuchado. Nunca supe que el plan incluía contactos internacionales o que se pretendía contratar el conocimiento y arsenal bélico de los recién fundados Estados Unidos de Norteamérica. No me lo dijeron en ninguna clase de historia. Siempre se me presentó la inconfidencia minera como una sublevación algo ingenua, un grupo más preocupado con el diseño de una bandera que preparado para la acción, subyugado por el gobierno antes de que pudiera tomar forma. La bandera le salió bastante bien, minimalista, el fondo blanco con un gran triángulo verde y la frase en latín libertas quaesera tamen, libertad aunque tardía, en la traducción oficial. Más tarde el triángulo se transformó en rojo cuando la bandera se tornó la bandera de Minas Gerais, ¿no? Libertas quaesera tamen respexit inertem, dice el verso completo de Virgilio. Algo como la libertad, aunque tardía, se apiadó de mí en mi inercia. Y puede que hayan sido, de hecho, algo letárgicos o lentos en la acción. Esperaban el día en que se declararía la derrama para hacer irrumpir la revolución,
contando con el apoyo del pueblo descontento. Pero antes de eso, la conspiración fue desmantelada. En 1789, gracias a una denuncia de Joaquín Silvério dos Reis, traidor de los traidores, que entregó a sus compañeros a cambio del perdón de sus deudas, un poco como Judas y Jesús. Los inconfidentes fueron acusados y condenados por crimen de lesa majestad. 12 fueron condenados a la muerte, 6 al destierro y 2 a un exilio de 10 años en las colonias portuguesas en el continente africano. 1 fue sentenciado a trabajos forzados, 2 fueron mandados en paz, 4 fueron absueltos y los 5 religiosos fueron recluidos en conventos en Portugal. 3 murieron en la cárcel, aguardando el juicio. Entre ellos, el poeta Cláudio Manuel da Costa, de quien se dijo que se había suicidado, ahorcado en su celda de una altura poco probable, como Vladimir Herzog durante la dictadura militar, casi 200 años más tarde. Al día siguiente de proclamadas las sentencias, una carta de clemencia de Doña María I, la Piadosa, revocaba todas las sentencias de muerte y sus sujetos eran condenados al exilio, a excepción de la condena del alférez Joaquín José da Silva Xavier, conocido como Tiradentes, sacadientes, a quien se le mantuvo la pena capital. Aunque en vez de la muerte cruel prevista en las ordenaciones del reino, se le condenó a la horca, menos cruel. La sentencia fue ejecutada públicamente el 21 de abril de 1792 en el campo de Lampedusa, la plaza enfrente a la iglesia dedicada a la Virgen de Lampedusa, en Río de Janeiro. En esta pintura, Tiradentes se encuentra con el verdugo, camino de la horca. El verdugo trae en los brazos la bata blanca que los condenados a muerte debían llevar en esos momentos. Ambos están descalzos. El mismo patio fue cruzado por zapatos bien lustrados años más tarde, entre 1826 y 1914, cuando la antigua prisión fue convertida en Cámara de Diputados. Luego el inmueble fue demolido, pues se creía que los diputados se merecían un edificio expresamente construido para albergarlos. Este fue edificado sobre el mismo suelo, terminado en 1926 y bautizado Palacio Tiradentes. La pintura, de 1951, fue donada a la misma Cámara de Diputados en 1959 y por apenas un año estuvo sobre el terreno que representa. En 1960, la capital de la República, con todos sus burócratas, sus documentos archivados y formularios por llenar, sus lápices, sacapuntas y gomas de borrar, sus muebles, portarretratos y objetos decorativos, fueron transferidos a Brasilia. Esta foto fue tomada en la Cámara de Diputados de la nueva capital durante el proceso de votación del impeachment de la presidenta Dilma Rousseff en 2016. Tiradentes delante del verdugo fue reproducida en la cara posterior del billete de 5.000 cruzeiros y anduvo en las manos y los bolsillos del pueblo entre 1964, año del golpe militar, y 1974, año de mi primer cumpleaños. De vuelta a 1792, el cuerpo todavía tibio de Tiradentes fue llevado a la casa del tren, donde fue descuartizado. El tronco se entregó a la Santa Casa de Misericordia. La cabeza y los 4 miembros fueron salados, metidos en bolsas de cuero y llevados a Minas Gerais, siendo dispuestos a lo largo del camino en lugares donde Tiradentes había pregonado sus ideas revolucionarias. La cabeza fue expuesta en la plaza central de Vila Rica, enfrente a la sede del gobierno. A esa sentencia de muerte, en la horca y sin derecho a sepultura, se llamaba pena de morte para siempre, pena de muerte para siempre. En la primera noche, su cabeza desapareció del poste en el que había sido expuesta y nunca más volvió a ser encontrada. En mediados de 1930, el presidente Getúlio Vargas determinó que los restos de los inconfidentes que habían muerto en el exilio fueran traídos de vuelta a Brasil.
Los huesos de aquellos que pudieron ser exhumados llegaron al país en 1937, el mismo año en que se iniciaba el periodo dictatorial de Vargas, conocido como Estado Nuevo, un momento en el que se tornaba fundamental crear la narrativa de una historia nacional. En 1938, el edificio de la Casa de Cámara y Cadea de Villarrica, cámara y prisión a la vez, como era la usanza en la época de la colonia, que albergaba en ese entonces la penitenciaria estatal, asignó uno de sus salones principales al Panteón de los Inconfidentes, inaugurado el 21 de abril de 1942, el 150 aniversario de la ejecución de Tiradentes. Ese mismo año se anunció la creación del Museo de la Inconfidencia. El museo ocupa ese mismo edificio desde 1944 y el Panteón sigue en su sitio. La colección también permaneció sin alteraciones hasta el 2005, cuando una nueva museografía fue concebida por el especialista francés Pierre Castel, quien creó una nueva narrativa en los salones, acompañada de nuevo diseño expositivo y de iluminación. Entre tanto, la disposición de los dos pedazos de madera que supuestamente pertenecieron a la horca en que murió Tiradentes no fue alterada ni comentada. Bastante sugerente. Como he dicho, la inconfidencia o traición desempeña un papel central encarnando el deseo fundacional de independencia en la construcción de una historia para el país que acompaña la creación de la República. Entre tanto, hay otros cuentos que contar. Uno de ellos es el de Zombie, del Kimbumbo Zombe, fantasma, espectro, o del Imbagala, aquel que estaba muerto y revivió. Zumbi también terminó con la cabeza cortada y en sal, pero ese es el final del cuento. Se dice que Aqualtune era una princesa, hija del rey del Congo. Se dice que era guerrera, que en 1625 lideró una fuerza de 10.000 hombres en la batalla de Mbila contra los invasores portugueses. Se dice que fue hecha prisionera con la derrota congolesa y vendida como esclava reproductora al otro lado del Atlántico, en Brasil. Se dice que en los últimos meses de su primer embarazo organizó una fuga del ingenio de Porto Calvo hacia el quilombo de Palmares, donde se hizo líder de uno de los mayores mocambos. Se cuenta que allí nacieron sus 3 hijos, Ganga Zumba, Gana y Sabina. Se dice que Sabina fue la madre de Zumbi. Se dice que Zumbi nació libre en Palmares, en 1655, pero fue capturado a los 6 años y entregado al padre jesuita Antonio Melo, quien lo bautizó Francisco. Se dice que recibió los sagrados sacramentos, aprendió portugués, latín y álgebra y ayudaba en la misa, pero que a los 15 años se escapó de la ciudad y volvió a vivir en Palmares. Hay quien diga que es en ese entonces cuando recibe el nombre Zumbi, por haber vuelto a la vida o regresado de la muerte. En ese mismo año de 1670, su tío Ganga Zumba se hace líder de Palmares. En ese momento era una república con 11 mocambos, más de 200 kilómetros de extensión y 11.000, 16.000, 20.000 o 30.000 habitantes, dependiendo de la fuente que se consulte. En 1678, Ganga Zumba y el gobernador de Pernambuco firman un acuerdo de paz, el Pacto de Cacau, que emanciparía a todos los palmarinos, pero mantendría en cautiverio a todos los africanos y sus descendientes que no vivieran en Palmares en ese momento o nacieran allí en el futuro. Se dice que Ganga Zumba fue asesinado con veneno de serpiente, Dangbe, la serpiente sagrada de Uidá, quien rige la inmortalidad y se cree que abrió los ojos a los humanos. En Brasil se tornó Oxumaré, representado por la serpiente y el arco iris. ¿Cómo fue que el veneno entró en contacto con el cuerpo? No se sabe o no se cuenta. Pero con la muerte de Ganga Zumba en 1680, Zumbi se torna líder de Palmares y rescinde el pacto de su tío. Tal vez por conocer mejor las palabras del hombre blanco, tal vez por haber aprendido durante sus años de convivio con el cura lo que significaba para ellos ser libres en aquella sociedad. No habría paz hasta que la libertad fuera para todos. Y nunca lo es.
Se sucedieron nuevas invasiones al Quilombo, nuevos ataques, hasta el último, en 1694. Se dice que Zumbi huyó herido, con un grupo de 20 hombres. Hay quien diga que debería haber llevado 19, ya que uno de ellos, Antonio Suárez, lo habría traicionado. Hay quien diga que el capitán Andrés Furtado de Mendonça, al llegar frente al escondite, llamó su nombre 3 veces: Zumbi, Zumbi, Zumbi. Hay quien diga que Zumbi se quitó la propia vida, quien diga que lo mató el traidor, que le dio muerte el capitán o que fue víctima de toda su tropa. En una carta al rey don Pedro II de Portugal y Algarbes, a no ser confundido con don Pedro II, segundo y último emperador de Brasil, depuesto con la proclamación de la República casi 300 años más tarde, aquí en fotografía póstuma de Félix Nadar en París en 1891. Por alguna razón, Nadar también registró la escena fúnebre desde un ángulo en que se ve claramente el mise-en-scène. Pero decía, en una carta al rey don Pedro II de Portugal y Algarbes, conocido como El Pacífico, escrita el 25 de marzo de 1696 por el gobernador de Pernambuco, se lee que se presentó a la Cámara de Porto Calvo un cuerpo pequeño y flaco, en cuyo examen se vieron 15 heridas de bala y muchas de lanza, como si 15 fueran pocas. Se lee que el miembro de virilidad de dicho negro había sido cortado y metido en la boca, y que también le faltaba un ojo. El rey, agradecido, concede un premio de 50.000 reis al capitán Furtado de Mendonça por haber, entre comillas, matado y cortado la cabeza al negro de los Palmares Zumbi. La cabeza se saló con sal fina y se llevó a Recife, donde la recibió el gobernador, que ordenó que fuera, de nuevo entre comillas, exhibida en un poste en el área más elevada de la plaza para asustar a los negros que supersticiosamente creían que Zumbi era inmortal. Me pregunto cuál ojo le faltaría y dónde habrá ido a parar. ¿En qué momento, con qué instrumento se retiró el glóbulo del orificio? Hay algo en esos gestos de extrema violencia con el cuerpo que proyecta vida donde ya no la hay. Sí, porque no creo que lo hubieran atrapado con vida y torturado para después matarlo con 15 tiros. Creo que solo se dejó agarrar muerto, Zumbi. Y aún así, la agresión se perpetúa en el cadáver blando y caliente, como si todavía la pudiera sentir, como si no fuera posible determinar hasta dónde dura la vida. Otras cabezas vienen a la mente, como la cabeza desaparecida de Tiradentes, claro, pero también las que pertenecieron a Antonio Conselheiro, a Lampião y a María Bonita, mantenidas en el Museo Etnográfico y Antropológico Estácio de Lima, en Salvador. La primera hasta ser consumida en un incendio en 1905 y las otras por 30 años, hasta que la familia obtuvo permiso para enterrarlas. Además de conservar las cabezas momificadas de criminales y enemigos del gobierno, el museo también tenía en su colección armas e instrumentos diversos empleados en los crímenes, como cartas marcadas, dinero falso, artefactos usados para el transporte y la venta de sustancias ilícitas. Otro núcleo de la colección estaba formado por objetos de culto del candomblé, los cuales también eran recogidos como evidencias de crímenes hasta los años 1960. Pero la de Lampião ya es otro cuento, con su propio traidor y todo. Un detalle interesante para nuestra narración es el de su ojo. La historia casi increíble cuenta que fue durante un confronto con la policía, cuando una bala enemiga alcanzó un cactus y una espina venenosa le cegó un ojo, el derecho. Esa fue la característica que sirvió para comprobar que esta cabeza era la suya, el ojo herido. De la misma forma que Tiradentes o Sacadientes se tornó el primer héroe nacional, así también Aleijadinho o Lisiadito se tornó el primer artista nacional. Nacional avant la lettre, ya que mientras el primero planeaba una revolución y el segundo entallaba altares, la nación en sí aún no existía. De todos modos, 4 años después de que Tiradentes estuviera muerto para siempre,
Ali-Rajim empezó a trabajar en la que se tornaría su obra maestra, un grupo de 66 esculturas en madera representando los últimos días de la vida de Jesucristo en el santuario del Bom Jesus do Matozinho, Congonhas, Minas Gerais, de la última cena a la crucificación. Muy a la usanza del barroco, las esculturas fueron ideadas para ser vistas desde un ángulo específico, por una ventanita, y dispuestas en una formación particular, en la cual sus posturas y gestos y las líneas de sus miradas componen un todo preciso, aunque nunca podremos saber cuál. Esta es la escena de la crucificación en 1957 y esta es su formación actual. Este es San Pedro en 1957, recostado, y esto es como se encuentra ahora. La primera escena, la de la última cena, es la única que tuvo su capilla construida y pudo haber sido dispuesta antes de que el autor muriera. También para siempre, quiero creer, aunque sea por causas naturales. Retrata el momento cuando Jesús revela la existencia de un traidor entre los apóstoles, sentado a la mesa. Todos miran a su alrededor, sorprendidos, asustados, en una expresión que debería haber durado segundos. Y entre tanto, cada escultura congelada pasa el año a la espera de que vuelva a ser Jueves Santo, para encajar una vez más en el punto justo de la narrativa y hacer presente ese instante en el que sus gestos y expresiones vuelven a cobrar vida. Es Judas, el traidor, con los ojos bajos y la bolsa de monedas en la mano, quien es el centro de nuestro próximo cuento. Empecemos con el relato de un viajante, Richard Burton, el hombre que tradujo Las Mil y Una Noches y el Kama Sutra al inglés. Presentado por Wikipedia como un explorador, geógrafo, traductor, escritor, soldado, orientalista, cartógrafo, etnólogo, espía, lingüista, poeta, espadachín y diplomático británico, en ese orden. Entre 1865 y 1868, en su vertiente diplomática, Burton fue el cónsul británico en Santos, Brasil, y aprovechó la oportunidad para viajar por el país y escribir sus exploraciones de las zonas montañosas de Brasil con un informe completo de las minas de oro y diamantes, así se llama su libro. En él, Burton describe la costumbre local de apuñalar la región que representa el ojo izquierdo en esta escultura de San Judas Iscariote. En su narrativa de la visita que hace a Congonhas se lee: mi mujer, Noel, siguiendo la costumbre del lugar, sacó del cuchillo del plato de Judas y lo clavó en su ojo, o, mejor dicho, en el corte profundo que atraviesa su hueso malar. Al precisar el emplazamiento usual del golpe, y para dejar claro que el área donde estaría representado el ojo se encontraba desfigurada, Burton no se refiere a la madera por detrás de la carnación, sino al hueso por detrás de la carne. Apuñalar una escultura es un acto de fe, pero casi más creencia requiere hablar de sus huesos. Si cada una de esas esculturas cobra vida durante un instante al año, este Judas está más vivo aún cada vez que se le apuñala. Lo que me interesa en esa relación repetida con la escultura, en esa acción física y violenta con resultados concretos sobre la materia, es la pulsación que hace que un objeto artístico pueda, por momentos, adquirir un sentido que lo transciende. En cada uno de los lapsos en que aquella representación de un ojo fue perforada por una lámina metálica, incorporó otra existencia, una existencia de ojo real y una existencia de ojo mítico, de escultura inanimada a traidor real y encarnación de todas las traiciones. Me gusta pensar en la creencia que movió cada mano en el momento preciso de alcanzar el cuchillo y descargar el golpe. Imagino el golpe seco en la madera dura, los rasgos entallados en el cedro y reafirmados por la pintura, la boca, por ejemplo, inmutable, la representación del ojo cediendo de a poco hasta transformarse en una herida real. El relato del viaje de Richard Burton, en el que primero aparece descrita la costumbre de apuñalar esta imagen, fue editado en Inglaterra en 1869 y no fue publicado en Brasil hasta el año de 1941, el mismo año, por cierto, en el que aparece Brasil, País do Futuro, de Stefan Zweig. Otro cuento.
Poco tiempo después de la primera restauración de estas esculturas, la primera restauración profesional, digamos, porque durante décadas esas piezas fueron repintadas para Pascuas como se repinta una casa en la playa antes del verano. Pero después de la restauración de 1957, Lourival Gomes Machado escribe Reconquista de Congonhas, publicado en 1960, el mismo año de la inauguración de Brasilia, nuestra capital futurista. Salud. El libro relata la bárbara demostración de piedad, dice, que hace bastante tiempo, hace bastante tiempo disparó un tiro al ojo izquierdo de la figura de Judas. El hecho del tiro no ha sido confirmado por otras fuentes, pero no deja de ser interesante que Gomes Machado, que fue director artístico de la primera Bienal de San Paulo y del Museo de Arte Moderno en la misma ciudad al principio de los años 50, también sea el autor de este y otro libro clásico sobre el barroco de Minas Gerais. Y no es una excepción, no está solo Lourival Gomes Machado al unir esos dos intereses, el del modernismo y del barroco. En 1938, año en que los huesos de nuestros traidores fundacionales, si se acuerdan, fueron enterrados en el edificio donde aún funcionaba una cárcel, Oscar Niemeyer, el arquitecto de Brasilia, construyó su Gran Hotel Ouro Preto a pocas cuadras de allí. Nuestro pasado no es fatal, lo rehacemos a cada día, escribió el crítico de arte Mario Pedrosa en un texto sobre Brasilia en 1959. Una curiosa elección, hablar del pasado para presentar la ciudad futurística aún inconclusa. Hace algún tiempo que vengo sospechando de que ese deseo siempre renovado de futuro que caracteriza al país y que se solidifica en las formas modernas de la capital, tiene al menos un pie en el conservadurismo. En un anticuario de Ouro Preto, durante mi último viaje a esas ciudades mineras a las que llamamos históricas, encontré 2 platos de porcelana pertenecientes a diferentes servicios. Coincidían ambos en la elección de edificios icónicos de Brasilia como su asunto central y también en el tipo de decoración que traían en los bordes, ornamentos dorados de gusto claramente tradicionalista, para no decir reaccionario. Esta taza es parte de la colección que empecé a partir de esos 2 platos. De hecho, cuando se inauguró la nueva capital, ahora envejecida y ultrajada, alguien a cargo del ceremonial no tuvo idea más liviana que traer una campana de hierro desde una ciudad montañosa a 900 kilómetros de distancia. ¿Por qué se necesitaba escuchar el sonido de este pesado símbolo del pasado colonial en el espacio abierto de la Plaza de los Tres Poderes? No es fácil de adivinar. Pero el 21 de abril de 1960, la campana de una de las primeras capillas de Vila Rica dobló por el nacimiento de Brasilia. Esta, la campana de la Capela do Padre Faria, como mejor se conoce la capilla de Nossa Senhora do Rosário dos Homens Brancos, inicialmente dedicada a Nossa Senhora do Parto. Imagino esa campana siendo bajada del campanario, con cuerdas y poleas, supongo. Me la imagino siendo transportada por las calles, angostas y empinadas de Ouro Preto, y de ahí a Belo Horizonte. Me imagino un pequeño avión con un piloto serio, me imagino el desembarque, la expectativa, la estructura de madera esperando en la plaza, el alzamiento, los nudos, la suspensión. Me imagino a Amador Gomes saliendo del mismo avión con los ojos en la escalinata. Me lo imagino levantando la cabeza y mirando la nueva capital, que no podía haber visto antes ni siquiera en fotografías. Me imagino su asombro, compartido por muchos, de cara a un futuro que parecía al fin estar presente. Me imagino a Amador Gomes, campanero, era un académico especialista en campanas. Me lo imagino contando el tiempo hasta el momento acordado, su mano en la cuerda, su pulso. Hubo otro 21 de abril, el de 1792, durante el cual alguien esperó con ansiedad el momento correcto para tocar esta misma campana. Amador Gómez se mantuvo de pie para ser mejor visto, mejor escuchado. Su predecesor era una sombra en la oscuridad,
conteniéndose para moverse despacio, sin ser identificado. Y cuando sonó la campana, nadie, o casi nadie, esperaba escuchar su sonido. O al menos esa es la historia que se cuenta. Se prohibió tocar las campanas en toda la colonia durante el día y la noche de la ejecución de Tiradentes, traidor a la corona. Pero se dice que cuando la noche ya estaba oscura y silenciosa, los habitantes insomnes de Villarrica pudieron identificar el sonido conocido de esta misma campana. ¿Qué sonido es ese que solo esta campana puede producir? ¿Cuál puede ser la calidad auditiva que hizo necesario que esta campana, y no otra, vibrara el mismo día de años tan diferentes? ¿Cómo es ese sonido capaz de rendir homenaje de manera secreta o pública, clandestina o oficial, tanto al traidor que se volvería el primer héroe, como a la ciudad construida para ser la tercera y última capital de un mismo país? Me imagino ese sonido y sus ecos en uno y otro lugar. En su discurso durante la ceremonia de instalación del Poder Ejecutivo en Brasilia, el presidente Juscelino Kubitschek, el JK local, reconoce el deseo de acercar esas dos fechas, 21 de abril, ¿no? La fecha de hoy, dice el presidente, se tornó duplamente histórica para Brasil, porque a la gloriosa evocación del pasado se junta ahora la epopeya de la construcción de esta nueva capital que acabamos de inaugurar. Saludamos así a un solo tiempo el pasado y el futuro de nuestra patria, a través de dos sucesos que se unen en el ideal común de hacer que Brasil se afirme como nación independiente. El sueño de los Inconfidentes de 1789 tiene en esta realización de 1960 su etapa final, pues ahora encuentra Brasil su verdadero destino y podrá caminar más sólidamente rumbo a la completa emancipación. Puede que haya sido un ajuste de cuentas. Se entiende el deseo de hacer las paces con su propio fantasma. El traidor, a su vez traicionado, ahorcado y descuartizado, asesinado por el Estado antes del nacimiento de la nación, para ser luego rescatado de su muerte para siempre y condenado a la vida eterna de un mártir nacional. Uno puede entender por qué Brasilia sería el terreno propicio para esa retribución, para empezar de cero. Uno también puede percibir las ventajas de hacerlo sutilmente, conectando estos dos momentos históricos a través de la presencia de un sonido abstracto de una campana. Sin embargo, uno no puede evitar pensar en ese lapso, en el pequeño desliz o el grave error de recordar la insurrección por el día de su castigo y mediante el lamento por su represión. Luego vino el futuro, desde la misma plaza central de esta nueva capital proyectada para tiempos mejores. Miles de nuevos asesinatos fueron ordenados por el Estado durante las décadas siguientes. Y ninguna campana sonó. Hay algo único en la forma en que son tocadas las campanas en Minas Gerais. El oficio ha sido declarado Patrimonio Cultural Inmaterial. Como en una sociedad secreta, los campaneros instruyen a sus sucesores. Desde la infancia ellos oyen, se paran alrededor y ayudan, miran mientras los demás escuchan, obedecen, observan, memorizan tintineos y gestos, entrenan y ensayan con palos en postes de luz. Así aprenden los diferentes sonidos usados por cada parroquia para llamar a misa o a la novena, para contar las horas, para anunciar un incendio, un bautismo, un casamiento, un funeral. Los diferentes sonidos que anticipan el entierro de una mujer, un hombre, un padre, un papa, un monarca. Ninguno para los traidores de la corona. Los he escuchado muchas veces y he terminado por creer que en la manera en que se tocan las campanas y en cómo suenan, es en donde se puede encontrar la presencia de las culturas africanas que acompañaron a los hombres y mujeres esclavizados. En esos sonidos que reverberan dentro y alrededor de las iglesias, no tanto en los entalles de los altares y en los colores de las imágenes, como se acostumbra decir. Me imagino a los africanos libres y sus descendientes tocando esas campanas, tal vez los mismos que prendían las velas y soplaban para apagarlas. Me imagino sus manos cargando las llamas, sus rostros iluminados por el fuego justo antes de extinguir cada lumbre. Me imagino sus brazos moviéndose rápidos,
para alcanzar sonidos que las campanas no estaban hechas para producir. Me imagino que paulatinamente, por repetición, los ritmos africanos hayan ido tallando cambios invisibles sobre el hierro de esas campanas europeas abrigadas en iglesias brasileras. El sonido transitorio impregnándose en el metal. Me imagino el momento inaugural de esa ciudad central, blanca, vacía, amplia, y la presencia clandestina de nuestra herencia africana en el sonido de esa campana acostumbrada a la percusión. Muchas gracias, Carla. Acá Carmela, el perro, que estornudaba y se paseaba un poco, pero bueno. Sí, quisiera decir que hay traducción simultánea y quiero agradecer también a Lilia Rubio, aprovechar para agradecerle por el trabajo que ha hecho. Y no sé si haya preguntas. Pues nada, si no hay más preguntas o comentarios, los esperamos dentro de 15 días con Noemí Pérez y Noé Martínez para una conversación también en torno a la práctica de ambos artistas. Muchas gracias. Muchas gracias, Magalí. Gracias, Carla. Hasta luego.